de don Renzo Artes por el Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación del Ministerio Público solicitando se rechace este recurso de nulidad presentado por la defensa de Raúl Alberto Chiferli, que está condenado por este abuso sexual de persona mayor de 14 años. A ver, respecto de la primera causal de la letra A del Código Procesal Penal, se alega una restricción temática a la que fue sometida la declaración del perito Jorge Aguirre por parte del juez presidente. Y ello en relación con la pericia que se hizo, una pericia bioquímica en la que se daba cuenta de que las ropas de la víctima no tenían residuos fisiológicos ni biológicos, ¿cierto? Mi colega ayer señaló que el presidente del tribunal le había impedido hablar del informe 221 que se presentó. ¿Qué quería probar con esto la defensa? Acá se quería demostrar, ¿cierto?, una inconsistencia con la acusación que presentó el Ministerio Público, especialmente en aquella parte que señalaba que el condenado, ¿cierto?, se habría frotado sus partes íntimas, ¿cierto?, con la víctima, en sus piernas, en sus senos, ¿cierto?, y que obviamente debían quedar restos biológicos. Y ante las preguntas del tribunal o aclaración de lo que debería declarar el perito, este respondió señalando que analizó efectivamente el informe 221 del Laboratorio de Criminalística y que a su juicio era más importante, ya que dio negativo a estos restos biológicos. Entonces, finalmente, tenemos que no hubo. Acá nos damos cuenta de que efectivamente y finalmente sí señaló lo que la defensa quería escuchar y que por lo demás era conocido por todos, era un hecho no discutido, ¿cierto? Era un hecho negativo que, como dijimos, era la inexistencia de estos residuos, ¿cierto? Como semen, sangre, espermatozoides, células epiteliales, lo que en consecuencia, a nuestro juicio, no cambió en nada lo que iba a declarar, no restringiendo entonces en lo absoluto el relato de este perito. Porque recordemos también que la defensa habla de una incongruencia con la acusación, pero si revisamos la acusación, ella en ningún momento habla de que el condenado eyaculó sobre la víctima o dejó restos biológicos en el cuerpo, errando entonces a nuestro juicio la defensa cuando da por hecho, ¿cierto?, que en el abuso sexual tienen necesariamente que quedar estos residuos biológicos. Y en ese sentido, la prueba presentada, ¿cierto?, además consideramos que es intrascendente, porque que queden o no queden residuos biológicos en nada afecta al tipo penal. No se necesita saber si quedaron o no residuos biológicos en una víctima de abuso sexual para poder configurar el delito de abuso sexual. La defensa dice que, y lo escuchamos ayer, dijo que era una prueba fundamental, pero claramente para nosotros no lo es, porque de ser efectiva la reducción temática, ella no causó absolutamente ningún perjuicio a la defensa, ya que nunca estuvo en discusión, ¿cierto?, la inexistencia de estos residuos. Y el perito respondió, ¿cierto?, a dicha pregunta realizada por la defensa. Por ello, el tribunal no la valora, ya que no influyó en la dinámica de los hechos que configuró este abuso, ¿cierto? Entonces, acá no hubo tal exclusión la defensa en su causal número primero. De hecho, acá, considerando vigésimo, ¿sí?, de la sentencia, al realizar el análisis de la prueba, el tribunal señala en el numeral séptimo, ¿cierto?, que dicha prueba es desechada por no revestir la fuerza suficiente para desvirtuar la ponderación que se hizo respecto del conjunto de los medios probatorios. Y por lo demás, si para la defensa era tan importante este informe 221, que claramente esta parte no presentó porque no aportaba nada a la configuración del delito, ¿cierto?, bien podría haber presentado ella este informe como prueba para poder probar lo que se quería. Finalmente creemos que la defensa yerra entonces la interposición de la causal,
porque esta causal dice relación con supuesta vulneración a la defensa técnica, ¿cierto? Y no a una vulneración de garantías propiamente tal que obviamente esta vulneración a la defensa técnica tiene otra causal que es la letra C del artículo 374 del artículo procesal penal. Razón por lo cual en esta primera causal nosotros solicitamos que sea rechazada. Explicar una pregunta para que me quede claro. ¿Iban mera peritaje en la autoapertura? ¿Perdón? No, ¿Iba en la autoapertura? el megaperitaje, no, sí, estamos hablando de un informe, no es el megaperitaje. Eso nos vamos a referir al megaperitaje más adelante. 221. 221. Informe que no está contenido. No. No está contenido en el megaperitaje porque no fue presentado. Lo que se hace con el megaperitaje es analizar el peritaje que hizo el médico legal. Este informe no fue presentado como prueba, no se incluyó como prueba en la autoapertura. En el autoapertura. La audiencia Por parte del Ministerio Público, no sé. El informe 221 iba como un anexo en los antecedentes que presentó la Fiscalía y además estaba incorporado, transcrito en el megaperitaje. Entonces es otro, a ver. No, sí, sí. Sí, no, sí, entiendo. Después la réplica. Sí, entiendo la pregunta. Entiendo la pregunta. Si no fue presentado por la Fiscalía, no fue presentado. No fue presentado como prueba por la parte, por la defensa, no fue presentado. Se hizo un mero peritaje a un informe, ¿cierto?, que hizo la Fiscalía. Pero en ese informe, entiendo, no estaba ese informe 221. Eso lo puede aclarar después en la réplica el abogado defensor. Y ese fue el que no se le permitió. Ese fue, ahí fue cuando el juez le dijo, mire, no se refiere a una prueba que no está incorporada. Pero, independiente de eso, el perito finalmente sí contesta a la pregunta de la defensa y habla respecto de ese informe 221, que a ellos les interesaba señalar que no habían restos biológicos en las ropas de la víctima. Y nosotros obviamente no lo presentamos porque no influye en la configuración del delito de abuso, ¿cierto? Eso es. Ahora, respecto de la causal de la letra E, aquí señala la defensa que el tribunal tuvo como principal sustento el informe psicológico del Cabas y que se le encomendó a la psicóloga Isabel Puga elaborar un metaperitaje, a dicha pericia del Cabas. Ayer discutíamos o se preguntó, ¿cierto?, en definitiva, qué es lo que es un metaperitaje. Y nosotros entendemos que el metaperitaje es una prueba más, ¿cierto?, que presentan en general las defensas para cuestionar la metodología y conclusiones de las pericias presentadas por la Fiscalía o querellante. Pero dicha metapericia, ¿cierto?, no anula per se el peritaje que se analiza, que se está analizando con esta metapericia. Por lo que, en dicho sentido, ambos son valorados por el tribunal, tanto la metapericia como el peritaje que se está cuestionando. Y considerando 20º de la sentencia, al realizar el análisis de la prueba, en el numeral quinto, se señaló que se desechaba la prueba, pues si bien se realizó una metapericia a la pericia psicológica del Cabas, estamos hablando de la pericia psicológica, esta se hizo únicamente en base a informe pericial escrito, sin contar con otros antecedentes que permitiesen asignar alguna validez mayor a este metaperitaje. Por ejemplo, y ahí pone un ejemplo, no es que haya cuestionado que no se haya incorporado la videograbación de la entrevista con la finalidad de analizar la pericia en su totalidad. Es decir, que le da menor valor, ¿cierto? Y luego explica el porqué de ese menor valor. Por lo tanto, fue analizada esa metapericia, pero se le dio un menor o nulo valor a ella. Y sin perjuicio de ello, y tal como lo entiende la defensa, la metapericia, siendo una crítica o revisión de este informe previamente elaborado por la perito psicológica,
La verdad es que esa crítica o revisión hecha por la doctora Puga no fue suficiente para restarle el valor a esa pericia. En consecuencia, creemos que se equivoca la defensa al señalar que el tribunal no se hizo cargo de este metaperitaje porque sí se hizo cargo. También en esta causal de la letra E, ¿cierto?, se cuestiona la acreditación del elemento fuerza. Y también se cuestiona la dinámica de los hechos acreditados. Perdón, repita, ¿se cuestiona qué cosa? No le El elemento fuerza en el delito. Ya. Eso está cuestionando, ¿cierto? El elemento fuerza y la dinámica de los hechos, la defensa también estima que se vulneró el principio de la lógica, ¿cierto? Pero la lógica claramente nos dice que no es necesario dejar marcas ni hematomas en el uso de la fuerza. Y en dicho sentido, la defensa trata de asimilar el uso de la fuerza con el hecho de que necesariamente debieron quedar, ¿cierto?, marcas, ¿cierto?, o algún tipo de lesión en la víctima. Pero en nuestro entender, el tribunal entiende que jalar, forcejear, tomar del brazo, subirse sobre la víctima, ¿cierto?, atraparle de los pies, sacarle la ropa, ¿cierto?, poner su mano en sus partes íntimas, inmovilizar a la víctima, todo eso es fuerza, aun cuando no queden marcas ni lesiones en la víctima. Y así lo explica el considerando 16º al hablar de fuerza o intimidación, señalando que la fuerza utilizada para la comisión del ilícito quedó de manifiesto tanto por la declaración de la víctima como de los testigos Gerard Pichat Valencia y Nicole Pichat Valencia. Estos últimos testigos, ¿cierto?, del hecho, señalando al tribunal que aun cuando de modo general refieren la situación vivenciada al encontrar a la víctima, resulta sin embargo congruente con lo señalado por la última mencionada en estrado sobre la circunstancia de haberse ejecutado las conductas referidas y por sobre todo la presencia de fuerza desplegada por parte del encartado para la consecución de su objetivo, el posicionamiento sobre la víctima, impidiéndole escapar de la situación. Por tanto, sí se hace cargo del elemento fuerza, explicando de manera lógica que no necesariamente tienen que quedar lesiones o hematomas en la víctima. Y por eso nosotros solicitamos también el rechazo de esta causal subsidiaria. Y finalmente, respecto de la causal de la letra B del artículo 373 sobre la errónea aplicación del derecho, ¿cierto?, del atenuante 11 número 6 del Código Penal, en la que hace valer también sentencias contradictorias respecto de si se acredita o no se acredita la irreprochable conducta anterior. Acá, obviamente, y ya lo escuchamos el día de ayer, hay una sentencia del año 1996 y en ese sentido la conducta anterior no es irreprochable, por lo tanto es un elemento a nuestro juicio cierto y objetivo que se tuvo a la vista para no acoger esta atenuante, independiente de lo que señala la defensa también como para entender que se debía aplicar, es que se considere no se consideren dichas condenas para otorgar una pena sustitutiva. ¿Cierto? En dicho sentido, manteniendo en su extracto de antecedentes una condena por estafa, no existe norma que obligue al tribunal a tenerla por prescrita, como si se hace en la ley 18.216 de las penas sustitutivas. Por lo tanto, aquí sí está acreditado que el condenado no tenía irreprochable conducta anterior por esta condena que está en su extracto de filiación. Por lo tanto, en virtud de todos estos fundamentos, solicitamos que se rechacen estas tres causales y se declare que la sentencia y el juicio oral no son nulos. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Bien, gracias. Por la querellante, la abogada señora Contreras. Por la venida, su señoría excelentísima, alega la abogada Cecilia Contreras solicitando el rechazo del presente recurso, fundado en los siguientes argumentos. Tal como se ha venido ya adelantando, este recurso se interpuso por la defensa del señor Chifeldi Díaz, fundando su presentación en tres causales, siendo la primera de ellas la contenida en el artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, puesto que, según sostiene el recurrente, habría existido una especie de restricción temática o censura en la declaración prestada por uno de sus peritos en el juicio, el señor Jorge Aguirre.
provocando con ello una supuesta vulneración al derecho de defensa de su representado. Su señoría excelentísima, hemos escuchado con harta detención las alegaciones que ha efectuado el recurrente al respecto. Sin embargo, es importante advertir a sus señorías que muchas de ellas son falsas y en otras incluso omiten mencionar importantes antecedentes, siendo falso, por ejemplo, que la prueba pericial consistente en este informe pericial bioquímico era parte de la prueba del Ministerio Público, como ayer mencionó el recurrente, ya que esta prueba ofrecida fue efectuada por la defensa del acusado Schifferli. Es falso además que el juez presidente le haya prohibido interrogar al perito Jorge Aguirre, puesto que habiéndosele consultado y habiéndosele dado la palabra a la defensa del acusado, a la pregunta del juez presidente acerca de si existían preguntas a su perito, a don Jorge Aguirre, la respuesta casi inmediata de la defensa del acusado fue: no, su señoría, por esta parte no. Es falso también que la prueba consistente en la pericia bioquímica era, según ha referido el recurrente, muy importante y relevante para la teoría del caso, ya que ésta fue renunciada a sus señorías por la propia defensa del acusado, antecedente que han omitido convenientemente mencionar. Ahora, ustedes se preguntarán por qué la defensa renuncia a una prueba científica, y la respuesta es bastante simple. Convenientemente presentaba más incongruencias que beneficios a su teoría del caso. Ahora, es preciso mencionar que el informe pericial al cual he venido haciendo alusión se trataba de un informe pericial bioquímico que habría elaborado la señora Jessica Moreno, como ya han referido los integrantes de esta sala, funcionaria del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, el cual analizaba la vestimenta de la víctima del día de los hechos, que habiendo sido ofrecida como prueba de descargo, la defensa del señor Schifferli, compuesta por sus 3 abogados defensores, convenientemente deciden retirar la declaración de la perito Moreno y, en consecuencia, la incorporación también de su pericia. Y cabe preguntarse, ¿por qué es tan relevante esta referencia que he efectuado, esta renuncia que efectúa la defensa del acusado? Su señoría excelentísima, resulta ser que la supuesta restricción temática que se alega se habría realizado al perito Jorge Aguirre cuando éste se encontraba declarando sobre los resultados obtenidos en su metapericia, la cual analizaba este informe pericial bioquímico número 221 del año 2020. Aquí es muy importante aclarar que, contrario a lo que el recurrente señala, la declaración del perito Aguirre se extendió por prácticamente 33 minutos. Y sobre esta pericia, en particular sobre este informe pericial bioquímico, se extendió por casi 4 minutos. 4 minutos para analizar 2 hojas y media de pericia. Periodo durante el cual este análisis fue crítico, exhaustivo y prácticamente completo, efectuado por el señor Aguirre. Y es recién después de transcurrido aquel tiempo que el juez presidente, dentro de sus facultades que la ley le otorga, le señala que no ha sido incorporada al juicio prueba alguna consistente en algún informe bioquímico ni tampoco ninguno de su naturaleza. Y es por ello que no le pide que no siga haciendo referencia al mismo, puesto que ya la referencia había sido lata y este informe no formaba parte de la prueba incorporada al juicio. Es importante mencionar que la declaración del perito Aguirre fue la última declaración incorporada al juicio oral, en la última jornada. Ahora, resaltar que de aquello no hubo objeción o reparo alguno por parte de la defensa, de esta intervención que hace el juez presidente. ¿Y por qué? Porque esto estaba completamente ajustado a derecho, en el sentido de que el tribunal no podía conocer de este metaperitaje que había sido realizado sobre una pericia y que criticaba una pericia cuyo contenido los sentenciadores no conocían y no iban a conocer tampoco, porque la pericia no había sido incorporada por ellos, había sido renunciada a la pericia. ¿Qué sentido tendría además conocer las conclusiones de su contrainforme
si la pericia en sí misma no constaba en el juicio. Y cabe preguntarse, sus señorías excelentísimas, ¿cómo podrían los jueces luego haber valorado este metaperitaje si la pericia en sí misma, no formaba parte del juicio? ¿Estamos hablando del informe 221 o se cambió a otro informe? No, su señoría. Este informe 221 forma parte de la metapericia. Dentro muy de la bien, metapericia, sí, es un apartado. Entonces, pretender ahora, por la nueva defensa del señor Schifferli, que esta prueba consistente en este informe pericial bioquímico, analizado por el perito Aguirre dentro de su metapericia, resultaría fundamental para la teoría de la defensa, no es creíble ni mucho menos aceptable a esta altura, ya que, de haber sido así, claramente la defensa no hubiera renunciado a esta prueba. Es por ello que, a criterio de esta parte, el recurrente solo pretende confundir a vuestra corte en el sentido de hacer creer que habría existido una supuesta vulneración al derecho a la defensa y que ésta pudiera haber influido en los dispositivos del fallo, lo cual no es efectivo en primer lugar porque no ha existido esta vulneración a la que han hecho referencia, y en segundo lugar, el metaperitaje en nada pudiera haber alterado la valoración que hizo el sentenciador de la extensa y abundante prueba que fue rendida en juicio. En consecuencia, la vulneración que se alega además no reviste, su señoría, la característica de magnitud y trascendencia necesaria exigida, y en consecuencia, respetuosamente esta parte solicita que esta causal sea rechazada por los argumentos anteesgrimidos. En cuanto a la segunda causal que se ha invocado, el recurrente sostiene que el tribunal habría infringido el principio de la razón suficiente. Sin embargo, previo a controvertir el fondo de su alegación, a esta parte resulta pertinente señalar que éste ha construido, su señoría, sus alegaciones desconociendo flagrantemente el tenor de la sentencia, argumentando incluso falsamente con razonamientos jamás alcanzados por el tribunal. Resumiendo lo alegado por el recurrente, este sostiene que una de sus metapericias, precisamente la realizada por la señora Isabel Puga, fue desechada por parte del tribunal, ya que éste le habría supuestamente exigido examinar a la víctima, argumentando incluso temerariamente que fue desechada solo por una preferencia metodológica del tribunal, lo que es absolutamente falso. Ocurre ser, su señoría, que esta metapericia realizada por la señora Puga es elaborada sobre el informe de análisis de testimonio que había realizado el CABAS y hace su crítica aludiendo a que la pericia del CABAS tendría fallas metodológicas importantes, diciendo que no incluiría antecedentes referidos, por ejemplo, a cómo se efectuaba el control de sesgo, al tiempo de duración de las entrevistas, a los resultados de las pruebas, entre muchas otras falencias que hace referencia. Es así que, habiéndose oído la declaración del perito del CABAS, se reafirma que todos los elementos a los que aludía la perito Puga, que supuestamente faltarían, en realidad no era efectivo, ya que sí formaban parte de la pericia que se estaba analizando por la señora Puga, pero que sin embargo ella desconocía, puesto que, tal como quedó demostrado de su propia declaración de la señora Puga, en el juicio ella reconoce no haber revisado la totalidad de los antecedentes que formaban parte de la pericia que ella estaba analizando. Ahora, queda de antemano demostrado que esta supuesta falla metodológica no era efectiva. Ahora bien, si incluso nos detenemos a observar el considerando 25º, el tribunal argumenta y da razones suficientes que le permitieron arribar a sus conclusiones. En este sentido, el tribunal consigna, y si se me permite, su señoría, leeré textual: si bien ésta realizó una metapericia, lo hizo únicamente en base al documento en que constaba la misma, sin contar con otros antecedentes que permitiesen asignar una validez mayor. Por ejemplo, sin pedir la videograbación de la entrevista, con la finalidad de contar y de analizar de la pericia en su totalidad. Acto seguido, incluso, el tribunal confirma esta falta de análisis de la perito Puga, pues agrega que se debía evaluar la totalidad de la pericia para haber considerado las circunstancias que el CABAS debía contener para así recién argumentar su extrañeza. Es importante además resaltar que la propia perito Puga, al ser consultada sobre su desconocimiento respecto de estos antecedentes, refiere que el abogado defensor del señor Schifferli no le habría enviado la totalidad de la pericia que ella debía evaluar. Y sin embargo concluye flagrantemente
estas supuestas fallas metodológicas. Ahora, ¿por qué es importante advertir, su señoría, esta situación? Porque el recurrente pretende hacer creer que la razón por la cual se le habría restado valor a su metapericia sería una supuesta exigencia extra puesta por el tribunal, lo cual es absolutamente errado, según se puede comprobar incluso el propio tenor del considerando que acabo de leer, del 25º, su señoría. Hasta aquí, el tribunal justificó, argumentó y entregó los razonamientos alcanzados para arribar a su conclusión. Así, la exigencia de fundamentación y de dar razón suficiente de las conclusiones ha sido debidamente satisfecha y por tanto esta alegación solicito sea desechada, tanto porque se ha cumplido además con las reglas formales de la lógica, como además por haberse invocado equivocadamente y convenientemente una interpretación diversa de lo consignado en la sentencia. En segundo lugar, dentro de esta segunda causal, el recurrente sostiene un supuesto vicio al principio no contradictorio, su señoría. Solo precisaré que este ha sido construido sobre las mismas erradas interpretaciones de la sentencia que el recurrente ha hecho, lo cual en términos procedimentales está vedado a las partes. Así, del propio alegato que ha sido escuchado, este expone y vuelve a sustentar que el sentenciador tendría que haber desechado la prueba consistente en el análisis de la ficha clínica efectuada por el Servicio Médico Legal. ¿Por qué? Porque este solamente analizó la ficha clínica y no analizó personalmente al periciado. Ya que a su entender, el tribunal se contradice al haberle asignado valor a este informe que elabora el médico legista del Servicio Médico Legal, ya que analizó solo los documentos consistentes en la ficha clínica del imputado y no lo habría examinado a él mismo. Esta errada interpretación anterior ha hecho creer al recurrente que en todos estos casos, además de entrevistarse personalmente, debe entrevistarse personalmente al periciado, lo cual no es efectivo. El sentenciador en ninguna parte de la sentencia lo ha referido. De esta forma no existen las contraposiciones o las contradicciones en los argumentos a la cual se alude, habiendo sido ambos medios probatorios valorados correctamente por el sentenciador. Y es por ello que esta alegación, su señoría, solicito respetuosamente sea rechazada en todas sus partes. Como tercer punto de alegación dentro de esta segunda causal, ellos refieren e invocan una supuesta contravención al principio de la lógica. Pero ahora argumentando que el tribunal no tenía los antecedentes suficientes para haber tenido por acreditado el elemento fuerza dentro de la comisión del delito. Alega aquí el recurrente que no puede entenderse que hubo fuerza porque, a su entender, la víctima no habría presentado lesiones físicas ni tampoco dolor corporal acreditable al momento de la constatación de la lesión. Y que además, al momento del hecho, el imputado supuestamente se encontraría imposibilitado físicamente. Su señoría, excelentísima, acaba de hacer presente que existe un acápite completo dedicado por el propio sentenciador, el considerando 16º, titulado de la fuerza e intimidación, donde se analiza la multiplicidad de medios probatorios que, conectados y analizados todos entre sí, permitieron tener por acreditado este elemento, los cuales incluso han sido omitidos por la propia defensa. En este considerando, el tribunal examina una a una las declaraciones y precisaré solo en algunas. Por ejemplo, la de los dos testigos inmediatos que, ante la necesidad de auxilio a la víctima, debieron ir al domicilio del acusado a buscarla, quienes percibieron por sus propios sentidos y refieren coherentemente el estado en el cual se encontraba la víctima y su relato, y el relato que hace alusión a esta fuerza ejercida por el acusado. A ello se suma la declaración de los dos funcionarios policiales a cargo del procedimiento, quienes refieren y son contestes en señalar el estado de agitación, de angustia y llanto de la víctima, refiriendo incluso que, y siendo conteste en referir que ésta habría sido abusada por el señor Chiferly Díaz en su casa, cuando éste aún era alcalde de la comuna de Lautaro. Que además a ello se suma la declaración de la examinadora Vivian Arias del CABAS Concepción, que refiere la veracidad del relato de la víctima, quien corrobora este mismo y la circunstancia de haber sido doblegada por la fuerza. Y puede afirmar, dice, con seguridad
y dada su expertise como perito, la existencia del elemento fuerza aplicada a la persona de la víctima. Sumado a ello, entre otras muchas pruebas, señoría excelentísima, la declaración de la doctora a cargo de la contratación de las lesiones de la víctima, doña Carolina Gatica, médico quien evaluó a la víctima el día de los hechos y refiere que la víctima se encontraba lábil, angustiada y llorando, refiriendo tener un fuerte dolor en el pecho. Es por ello que ella le receta medicamento para este dolor. Y además declara que no toda fuerza ejercida deja necesariamente lesiones evidentes e inmediatas en el cuerpo de la agredida. Ahora bien, en este mismo considerando, el recurrente desarrolla la hipótesis, además de que el imputado habría estado impedido físicamente de una pierna para haber efectuado los actos por los cuales fue condenado. Y es aquí en donde el sentenciador desarrolla también esta hipótesis y desarrolla, en base a las declaraciones de don Rodrigo Cabrera, médico legista del Servicio Médico Legal, en la cual se examina de forma exhaustiva la ficha clínica del imputado y este declara que este se encontraba perfectamente funcional al momento del hecho. Incluso se desarrolla además la declaración de doña Teresa Inostroza, funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile, quien refiere que tomó denuncia al acusado el día de los hechos y refiere que este caminaba de forma totalmente normal sin advertir nada anormal en él. A su vez, los oficios de la Asociación Chilena de Seguridad que dan cuenta que un día antes de los hechos, el acusado se encontraba dado de alta inmediata, lo que hacen concluir incluso que el acusado estaba completamente funcional al momento de los hechos. Y a su vez, incluso, y lo que es más importante, señoría excelentísima, aquí el tribunal se hace incluso cargo de la prueba de descargo de la defensa del señor Alejandro Sáez, médico internista, que luego de su declaración reconoce que él no es experto en la materia de traumatología y que requirió de ayuda de terceros, señoría, de un tercero para evacuar una metapericia. El señor Alejandro Sáez había sido llevado por la defensa para tratar de desacreditar la declaración y la pericia del señor Rodrigo Cabrera, del médico legal. Y no tenía los conocimientos en traumatología. Cabe señalar que mediante esta declaración del señor Sáez, la defensa pretendía desacreditar esto. Sin embargo, no lo logró, no fue posible, dado el desconocimiento de la materia. Así, todas estas probanzas, entre otros muchos medios probatorios, señorías, fueron suficientemente desarrollados y conectados entre sí, y permitieron comprobar que la fuerza efectivamente se utilizó para aplastar e inmovilizar a la víctima para así poder cometer el delito. Existen suficientes antecedentes claros que permitieron al sentenciador dar razón suficiente de las conclusiones a las cuales arribó. Y es por ello que, atendido todos los argumentos que he señalado, esta causa no puede prosperar y solicito sea rechazada en su integridad. Y por último, como causal subsidiaria se ha invocado por el recurrente. Pero abogada, Sí, sí. su tiempo se ha consumido. Sí, solo 30 segundos. Por último, como causal subsidiaria se ha invocado por el recurrente la del artículo 373, letra B. Al respecto, señoría excelentísima, el Tribunal Oral en lo penal descartó conceder esta atenuante de responsabilidad debido a que no contaba con esta calidad. El actuar del señor Schiffelin no era intachable, ya que había sido condenado por el delito de estafa hace un par de años. El criterio seguido por el tribunal no es cerrado, sino más bien comprensivo de la opinión de la gran mayoría de la doctrina, para quienes la conducta irreprochable del sujeto debe ser durante toda su vida anterior a la comisión del delito. Así, la minorante, correctamente interpretada, nos exige que éste haya observado un comportamiento ejemplar en el ámbito jurídico, así como también en el social, cuestión que no ocurre con el señor Schiffel. Por tanto, solicito, su señoría excelentísima, respetuosamente, que esta sea rechazada también por no existir el vicio que se alega. Y por tanto se confirme la sentencia que ha sido recurrida en estos actos. Bueno, Muchas gracias. réplica. Réplica, sí, claro. Entonces, con la réplica de las alegaciones del Ministerio Público y la parte querella. Quizás lo más importante, entendiendo un poco los requerimientos del excelentísimo tribunal, es entender cuáles son las pruebas que se están cuestionando, poder alumbrar quizás a este excelentísimo tribunal. Existen, para la primera causal, dos elementos que son importantes.
Efectivamente, doña Jessica Moreno hace un informe bioquímico a solicitud del Ministerio Público, presentado esta prueba, quizás se me entendió mal. Hace este informe bioquímico que es el 221. El Ministerio Público en la audiencia de preparación trata de excluir el informe, no presenta este informe como prueba, pero la defensa sí presenta al perito. Los peritos, según el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, ¿cierto?, declaran en relación al contenido del informe. La defensa presenta al perito Jessica González y a renglón seguido, cuando la defensa sigue presentando su prueba, presenta al perito Jorge Aguirre. Este es un perito no del Ministerio Público, no es un criminalista que presenta la defensa, que tenía por objeto, como les decía ayer, analizar todas las pericias y todos los antecedentes de la carpeta de investigación. Llámese peritaje o metaperitaje, lo que él hace en el fondo, según su expertise, es analizar el contenido de la carpeta. Dentro de este peritaje, según lo señala el auto de apertura, en el punto 2 de la defensa, se presenta por la defensa don Jorge Aguirre Herpich, que es quien realiza este informe. Y dice, ¿quién depondrá al tenor del informe? Es que no estoy entendiendo. Perdón. ¿El señor Aguirre presentó un informe? Sí. Y sobre ese informe que él presentó va a declarar. Exacto. Ya, correcto. Entonces, Ya. este es el informe del señor Aguirre, que es un informe de 36 páginas. Y ese informe lo aportó la defensa. Lo aportó la defensa, es un Correcto. perito de la defensa. Ya. El bioquímico era un perito del Ministerio Público, un informe del Ministerio Público que él decidió no presentarlo. Y con todo su derecho, pero nosotros presentamos este informe del señor Aguirre. Y en el auto de apertura se señala don Jorge Aguirre, quien depondrá al tenor de su informe pericial, número 01022, 3 anexos, un video, y depondrá sobre el objeto de la pericia técnicas aplicadas y conclusiones obtenidas. Por lo tanto, en este informe iban 3 anexos, como lo preguntaba su señoría excelentísima, y uno de esos anexos era este informe bioquímico. Pero no bastando con eso, el señor Aguirre toma este informe bioquímico y a partir de la hoja 10 y siguiente, está acompañado para efectos videntes del tribunal, va cortando el informe y lo pega en su totalidad, hoja por hoja, y él va haciendo un análisis y concluyendo qué era lo relevante o no de este informe. Ok, ese informe no fue presentado como informe, no está presentado como informe. Este informe está presentado como informe. Ese sí, pero el 211. El 221 no fue presentado, nunca fue presentado. Nunca fue presentado. Pero sí estaba en la carpeta. Pero sí, ¿Perdón? Está en la carpeta de los antecedentes. Estaba en la carpeta de los antecedentes. y el perito Aguirre lo toma y lo transcribe en pedazos y lo critica. Lo toma, lo transcribe entero y lo analiza. Ya, correcto. A ver, usted acompaña ese peritaje. Este peritaje. Ese. El del Ministerio Público de la doctora Moreno no fue acompañado por él, por el Ministerio Público. No fue acompañado. Con esos 3 anexos. Es el informe entero. Y uno de esos anexos es el informe de la doctora Moreno. Exactamente. Que pasó el auto de apertura y no fue recurrido por parte del Ministerio Público y quedó firme. Una vez ingresado el contenido del informe, el perito tiene todo el derecho de declarar sobre el contenido del informe porque el juez presidente no tiene facultades de exclusión y ese es el punto relevante. Más allá de la valoración que haga el querellante o el Ministerio Público de la importancia o no, o si era relevante para la teoría del caso de la defensa. Ese es un acto personal de defensa de dirigir nuestra estrategia. Y sin meterme a los hechos, obviamente, me parece que cercenar por parte del juez presidente, ¿cierto?, la parte del informe que era más relevante para efectos nuestros y en este tipo de delito, valga decir que lo más importante para efectos del debate de posiciones es la credibilidad de la víctima, porque entran a correr el relato de la víctima y el relato del imputado. Obviamente que siempre al centro y desde un inicio, al centro de la hipótesis de la defensa fue no credibilidad del relato. Válgame, el propio perito que se le impidió declarar, señala en el propio informe que de la única evidencia de la carpeta, la evidencia más trascendental es el bioquímico, le guste o no le guste al Ministerio Público. Eso es lo que decía nuestro peritaje.
¿Por qué? Porque es el único peritaje con carácter científico. Ahora bien, la querellante lo ha dicho, la defensa no hizo preguntas con posterioridad a la declaración del perito. Si el perito efectivamente lo hicieron, lo dejaron declarar 25, 35 minutos, pero de todo, porque hace un análisis de varios informes y análisis de testigos, pero del punto 3, que era el punto de la metapericia, del bioquímico, no lo dejan declarar. Por lo tanto, nos vimos impedidos de hacer preguntas en relación a aquello. Esa es la afectación. Y volviendo, su señoría, y perdón, la insistencia de qué se entiende por trascendencia para efectos de la Corte Suprema. Y acá hay que ser riguroso como lo ha sido esta excelentísima Corte. La Corte Suprema ha dicho, y me permito leer algunos párrafos de algunos fallos, la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que el recurso de nulidad debe entenderse regido por los mismos principios de las reglas generales que gobiernan la nulidad procesal. Por consiguiente, para su procedencia deben concurrir los presupuestos básicos de esta, entre ellas el principio de trascendencia. Pero el principio de trascendencia también lo ha dicho la Corte Suprema en reiterados fallos. Ayer, de hecho, repasábamos el 80-22, ¿cierto? Y así una serie de fallos más, el 459, 49-54, 08, ayer fueron referidos, ¿cierto? La trascendencia, cuando hay una afectación a una garantía trascendental, en este caso, como es la infracción al derecho de defensa técnico consagrado en el artículo 8, número 2, 14, letra F del Pacto Internacional de Derechos Políticos, de la Convención Americana, obviamente, y que dice justamente que la defensa tiene derecho a presentar, a interrogar, contrainterrogar a todas aquellas personas que le pueda dar antecedentes para aclarar los hechos. Entonces, el derecho a defensa acá no es una teoría. El derecho a defensa, a diferencia de lo que dice el Ministerio Público, no es una entelequia. El derecho a defensa se materializa justamente en la posibilidad de las partes, en este caso de la defensa, de poder presentar la prueba con libertad cuando yo había pasado, ¿cierto?, el sedazo y la habilitación, que es el auto de apertura en la audiencia de preparación de juicio oral. Le estaba vedado. Por lo tanto, la trascendencia acá no dice relación con lo que quiera creer el Ministerio Público, si nos servía o no para efectos de nuestro derecho. La trascendencia justamente va relacionado con el impacto que se produce por parte de la infracción del juez del juez presidente, ¿cierto?, a la posibilidad nuestra de ejercer el derecho a defensa de manera libre, rigiéndonos, ¿cierto?, por las reglas del Código Procesal Penal, y en este caso 314 y siguientes, auto de apertura. Bueno. Solo para terminar. El argumento, efectivamente, y no quiero entrar a los hechos, este juicio duró 3 días. 2 días de antecedentes por parte del Ministerio Público, media mañana para la defensa. Y el argumento que da el juez de garantía en términos de temporalidad, apúrese para terminar antes, no se refiere a eso, no es sostenible, no es aceptable. Entonces, es un argumento además que por sí solo daña y afecta, ¿cierto?, la posibilidad de la defensa de entregar los antecedentes con libertad. Una última cosa que me llama la atención en relación a que un antecedente del Ministerio, de la querellante, ¿cierto?, en relación que la defensa no había objetado. Si uno analiza la estructura del Código Procesal Penal, artículo en particular 229 y siguiente, el incidente de objeción es un incidente que está construido en base a las preguntas que realizan los intervinientes, no a una intervención del juez presidente en su calidad de presidente en virtud de las normas de dirección del artículo 292. Por lo tanto, la defensa en este caso estaba vedada procesalmente de objetar al juez. Más allá de que algún tribunal, ¿cierto?, lo ha aceptado o no, en la estructura del Código Procesal Penal no se puede objetar el juez. Por lo tanto, nuestro reclamo es posterior, analizando justamente el impacto que tiene en la sentencia la no valoración de este antecedente que era relevante para nosotros.
Y por último, y para terminar, con esto cierro, también se señala que el perito Moreno no declaró. Nosotros efectivamente presentamos a la perito Moreno, una funcionaria de la PDI de Concepción. Fue citada, no llegó al juicio oral. Tuvimos que seguir en el juicio oral, dado la premura que tenía el propio tribunal de continuar con el juicio y acabarlo ese mediodía. Y técnicamente decidimos, no importa que comparezca la perito Moreno, la que había construido el informe 221, porque el contenido de la información lo tenemos en nuestro informe, el que hizo el señor Aguirre, donde toma y traspasa, ¿cierto?, la información del contenido de la señora Aguirre, de la señora Moreno, perdón, a nuestro informe. Por lo tanto, esa posibilidad de alguna falla o que nos vaya a faltar esa prueba, la suplíamos con la libertad probatoria porque nosotros teníamos el autoapertura y sabíamos que él sí se podía referir a esa prueba. ¿Cómo entonces no va a haber una afectación al derecho a defensa? Eso es todo, señoría. Sí. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna otra réplica? Parece que no. Sí, Ministerio Público. sí, señor presidente. Se lo escuchamos. Acá lo que está reclamado es que hubo una exclusión temática. Y nosotros sostenemos que no existió tal vicio de exclusión temática. El perito, en definitiva, declaró en el juicio y respondió a la defensa y señaló que analizó el informe 221 del Laboratorio de Criminalística y que a su juicio era el más importante ya que dio negativo a estos restos biológicos. Eso lo declaró, por lo tanto, no hubo exclusión en los hechos. Es decir, sí señaló lo que la defensa le interesaba escuchar, sí señaló lo que la defensa le interesaba escuchar. Y sobre la trascendencia de este supuesto vicio, no se entiende por qué la defensa señala que ese informe 221 era el más importante. O sea, fijémonos en lo que está diciendo la defensa. El informe 221, no presentado como prueba, pero analizado, ¿cierto?, por el oficial Jorge Aguirre, entiendo que se llama, ¿cierto?, es el más importante. Es decir, lo único que dice esa conclusión respecto al informe 221 es que concluye que no hay restos biológicos. ¿Es trascendente ese hecho para la configuración del delito? Eso es lo que debemos en este momento, ¿cierto?, analizar. A nuestro juicio, la verdad es que presentado o no presentado este informe, habiendo declarado o no declarado respecto de esa conclusión, la verdad es que no cambia en absolutamente nada, ¿cierto?, la conclusión de que aquí se cometió un abuso sexual. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Bien. ¿Terminada la vista? Brillante. La señora Contreras. No, su señoría, no hay ninguna intervención. Ahora sí que sí. Terminada la vista entonces del recurso. La sentencia será entregada el 14 de abril próximo. 12, ¿sí? 14. 14. Vaya, muy bien. Modificamos. ¿Está bien? Sería 12 de abril. Bueno, 12 de abril fue el que... Entonces, 12 de abril. 12 de abril, ya. y yo soy el redactor. Muy bien. De De mi responsabilidad. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. señoría, hasta luego. Bueno.